Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Para el espacio de todos los líderes los sábados en la tarde, Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya posicionado en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4, así que los sábados son de los líderes y estamos en vivo a través de Redentor 104.1 FM y estamos ahora mismo en vivo en Liderazgo Extremo en todas sus plataformas. Echa mano, comenta, comparte y sé parte de este espacio de los líderes. Hoy tenemos un tema sumamente espectacular, ya que la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es la humildad. Pues qué tal si hoy hablamos del orgullo precisamente para poder crear este balance entre líderes y poder nosotros examinarnos y caminar con un liderazgo saludable. Y hoy estamos más que honrados y más que contentos de presentar a la invitada que tanto están esperando durante la promoción de esta semana, una adoradora que ha bendecido la vida de tantas personas con lo que Dios ha puesto en su corazón, que continuamente exhorta a un liderazgo que vaya dirigido en humildad, en transparencia y en agrado al corazón de Dios. Hoy con nosotros nos acompaña la ministra del Señor, adoradora y predicadora y en todo lo que Dios le ha posicionado para bendecir a tantas personas. Lorel Quiles, ¿cómo te encuentras? Dios te bendiga, Manuel, qué bueno estar contigo. Te faltó decir que soy la mamá de Sofía, la mamá Se de me escapó Mónica, esa, la esposa discúlpame. de Jeff, sierva de Jesucristo, por la gracia del Señor. Qué bueno estar contigo otra vez. Gracias, Lorel. Y sé que vamos a tener un gran tiempo. Sé que continuamente exhortas a los adoradores, a los ministros, a continuamente buscar esa transparencia delante del corazón de Dios. Y precisamente hoy hablando sobre el tema del orgullo, precisamente la semana pasada estuvo una invitada, Liz Álvarez Pesante, que ahora mismo estuvo hablando precisamente sobre el aspecto de la humildad, pero hoy queríamos trabajar el otro extremo como tal. Lorel, cuando escuchamos esa palabra del orgullo, que tantas cosas vienen a la mente para ti, ¿qué representa esa palabra o qué puede significar? Pues mira, alguna vez escuché a alguien decir, no sé si Liz Mari lo trajo, ¿verdad? Liz Mari, que by the way le enviamos saludos, es una gran amiga mía. Em, Alguna vez escuché a alguien decir que la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti, ¿verdad? Entonces, para mí, una persona orgullosa es una persona que está demasiado centrada en sí misma. Mm, Entonces, contrario a lo que muchos pudieran pensar, ¿verdad? Porque la gente piensa que una persona orgullosa es una persona que es millonaria y por tanto ve a los demás por encima del hombro. No tiene que ver con un estatus, ¿verdad? Social, económico, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con eso, con cuán centrado estás en ti mismo. Por lo tanto, puedes ser una persona pobre, puedes ser una persona que no tengas mucho económicamente y ser orgullosa. ¿Cierto es? Así que para mí, si te lo voy a resumir, es una persona que está demasiado centrada en sí misma. Y eso, Lorel, es clave porque en la vida del liderazgo, o sea, del líder en el liderazgo, es importante estar continuamente examinándose porque, oye, muchas cosas sí están enfocadas en el líder, sí sabemos que muchas personas van a acudir al líder, pero lo que estás mencionando es clave porque entonces parte del líder en sí que tiene que velar de que los cánticos de las personas que les rodean, de estas dinámicas de reconocimiento no lleguen a un lugar donde no nos deben llevar, sino que Ujú, mantenerse centrado, que creo que mencionaste esa palabra tan clave. ujú, Lorel, he visto durante mi vida en el liderazgo que muchas cosas se echan a perder cuando el corazón no se guarda, cuando el corazón no lo preservamos, no lo mantenemos en humildad. Te pregunto, Lorel, ¿qué podemos esperar de un líder que está operando bajo ese orgullo o está centrado solamente en él o en ella?
Ujú. ¿Qué se empieza a ver en tu experiencia que uno puede empezar a apreciar en la vida de estas personas cuando su liderazgo está centrado en ese tipo de orgullo? Todos luchamos con eso. O sea, el que dice que es humilde realmente ya dejó de serlo cuando dice que es humilde, Cierto. porque realmente, aparte de Jesús que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿me entiendes? Porque él no vino a buscar lo suyo. Por eso es que él Eso es así. podía decirlo. Yo sé porque yo no vengo a buscar lo mío, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre y a aquellos que él me entregó. Entonces, todos luchamos con el orgullo y yo puedo identificar que cuando nosotros nos dejamos envolver y nos dejamos mover por el orgullo, que es muy natural, ¿verdad? De la caída del hombre, eh, cuando nos dejamos envolver por el orgullo, realmente entiendo yo que hay muchas ramificaciones. Por ejemplo, están los temores. Sí. Está cuando hay muchas personas y la gente piensa que toda persona que manifiesta altivez de manera muy clara, ¿verdad? Es que esa persona tiene alta autoestima, pero no necesariamente. Muchas veces es todo lo contrario. Entonces, debido a la baja autoestima, temor al rechazo, temor al abandono, temor a la crítica, temor a fallar, temor a equivocarse, entonces comienzas a manifestar orgullo. Por ejemplo, una persona que siempre, cuando tú tratas de decirle, mira, eso no va ahí, sí, sí, yo lo sabía. Yo sabía que eso no iba ahí, es que lo acomodé ahí porque es que, pero yo sabía que no iba ahí. O sea, siempre sabe todo, pero Siempre no sabe todo. necesariamente, no necesariamente es que lo sabe todo. A Ujú. veces es que teme fallar. Entonces, el temor a fallar lo convierte en una persona orgullosa. Y esto lo podemos ver no solamente en el liderazgo, ¿verdad? Desde niños. Tú ves a un niño que dice, ay, no. Con mis hijas yo he bregado eso. Hey, eso no va ahí. Ay, no, mami, ay, no. No, no sabías, pero tienes temor al rechazo, temor a la crítica, temor a fallar y entonces manifiestas eso. O sea, esa es una de las características que yo veo, ¿verdad? El decir, sí, yo sé. Y falta de un corazón enseñable, ¿verdad? Pero es por eso, es por el temor, por el temor. Eso es algo que, Lorel, es cierto lo que están mencionando, es algo que desde muy temprana edad, o sea, lo vamos mostrando y muchas veces viene de un lugar de inseguridad, precisamente porque Ujú. el orgullo precisamente está ligado a eso mismo, a la A la inseguridad. inseguridad. Y Ujú, entonces, al estar ligado a esa inseguridad, pues tiene que estar constantemente defendiendo esa imagen que quiere proyectar, que quiere preservar, ese estatus que tal vez como él o ella se ubican en él. Y por eso es que tenemos que día a día examinarnos, porque es algo que entra tan sutil. O sea, ujú, porque tal vez es que está tan impregnado muchas veces en nosotros y cuando nos exponemos al trato de Dios en nuestra vida, en esa área, es que como que se ujú, empieza a ver un poquitito más. O decimos, espérate, claro. esto como que no lo veía de esa forma. Y Sí, fíjate, hay una frase que dice que el orgullo hace sentir muchas veces a las personas más fuertes, pero jamás los hace sentir más feliz. Y entonces, sí. y es por esta dinámica de la continua defensa, el tener que estar buscando tal vez con este espíritu de Saúl, que en un Ujú, momento dado Saúl no pudo tal vez apreciar a un David que ujú, estaba teniendo victoria. Mira, David a sus 10,000, qué bueno, yo a mí, mira, esos 10,000, mira, el reino que estoy dirigiendo es el que está prosperando al final del día. ujú, No ujú, pudo ver eso, él tuvo que ver cómo yo me centro, cómo él está atentando contra mi posición y cómo yo ahora voy a atacar al que compone mi ujú, reino, porque él es parte del ujú, reinado que tenía en las manos Saúl. ujú. Y entonces, Lorel, ¿tú crees que nos hace entonces bien? Y aunque pueda sonar tal vez un poquitito, tal vez obvio el planteamiento, pero ahora mismo, un liderazgo que pueda estar centrado más en este aspecto de la humildad y poder día a día sacar esas expresiones de orgullo destructor que puede estar ahí conscientemente, ¿cómo beneficiaría a la iglesia hoy en día si podemos centrar nuestros ministerios, nuestro liderazgo en un aspecto más humilde y menos orgulloso? ¿Cómo nos beneficiamos como iglesia? Pues mira, si partimos del ejemplo de Jesús, o sea, la manifestación de humildad más grande es la vulnerabilidad. O sea, Jesús se hizo vulnerable, ¿verdad? Él siendo Dios, miren qué humildad, o sea, si eso no es humildad, que teniendo el lenguaje del cielo, él usara el lenguaje de la tierra, Mm. él usara ejemplos de la tierra, él
en lugar de cuando los fariseos le tiraban, él podía decir, mira que ahora un rayo te parta y ya, vete, ya, Así, olvídate. ahí No, resuelto. no, no, no. Jesús se hizo vulnerable. Jesús se hizo cercano a nuestra necesidad y eso es lo atractivo de él. Eso fue lo atractivo, que él siendo Dios, se hizo cercano a nuestra vulnerabilidad. Y entonces, creo que también, ¿verdad? Culturalmente, las expectativas del pueblo, y lo vemos en el liderazgo de un Moisés, que entendía que tenía que estar atento a todas las necesidades de todos por las exigencias del pueblo, y vemos cómo eso le afectó hasta familiarmente, hasta con su Oh, sí. familia, que vino su suegro y le dijo, esto que estás haciendo, esto no No vas está a durar bien. mucho, Moisés. Claro, claro, porque él entendía, wow, todo depende de mí. Llegó un momento en que él pensaba, todo depende de mí. Cuando él le dio a la roca, miren cómo nos afecta el orgullo, que Dios le dice, quiero santificarme delante de mi pueblo, porque la gente piensa, ay, eso que le dio a la roca contra, esto no es tan exagerado, porque Dios lo castigó de esa manera, ¿verdad? Pero cuando vemos unos versículos antes, nos damos cuenta que Dios dice, yo me quiero glorificar, yo me quiero santificar, yo quiero que ellos vean que yo soy Dios aquí. Y como él estaba molesto con el pueblo, esta gente son unos mal agradecidos, después que yo me he dado por ellos, después que yo he hecho esto por ellos, papá, le da a la roca. O sea que interfiere entre la manifestación de Dios delante del pueblo, de que Dios se muestre y se revele, y él interfiere. O sea, hasta ese nivel llega el orgullo, de cómo nosotros podemos impedir que el pueblo vea a Dios. El apóstol Pablo me da un ejemplo bien hermoso cuando le habla a Timoteo, cuando dice, yo de todos soy el más pecador. O sea, él se hace vulnerable y eso lo hace más accesible. Mientras más orgullo tengamos, mientras más queramos aparentar, mientras más queramos proyectar, mientras sintamos que tenemos algo que demostrar, nos hacemos menos accesibles, y entonces la gente, al vernos como un modelo de cercanía a Dios, ve a Dios de la misma manera. Dios no es tan accesible. Lorel, Ujú. cuando estabas hablando precisamente de cuando Moisés azotó la Ujú. piedra, hay un corito bien conocido aquí en Puerto Rico, y no sé si en otros lugares la cantan, que Cristo es la peña de Oreb que está Ajá, azotando. ajá, Entonces, ajá. cuando nosotros vemos eso con detenimiento, aquí, ¿qué estaba azotando realmente en representación de? O sea, muchas Sí. veces tratando de, como tú bien estás presentando, Lorel, el asunto de cuando queremos ayudar a Dios. A veces ese Ujú, intento de ayudar a Dios, a veces es una forma de ujú, nosotros querer atribuirnos algún tipo de crédito. A veces hasta un cierto punto pensamos que ciertas cosas en el aspecto del trato de Dios y de lo que Dios está haciendo, nosotros nos queremos poner en un lugar, e incluso hasta a veces de Dios mismo, de que si yo no estoy ahí, si yo no estoy en esa posición, si yo no estoy haciendo X cosas, esto no va a funcionar. sí. Y eso se refleja, Lore, y no sé si estás de acuerdo, que muchas Ujú, veces se refleja en la dinámica de cuando vemos personas que dicen, no, 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 yo no puedo pasar la batuta, la tarea, ujú, la responsabilidad a otra persona, no, 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 porque soy yo quien tengo que estar aquí. Y yo ujú, sé que esto lo trabajo con mucho cuidado porque yo sé que cada persona tiene su trato de ujú, Dios, su llamado de Dios, en eso estamos claros. Pero hay personas que me parece, Lore, que tal vez por temor, por querer ayudar a Dios ujú, ujú, y querer defender ese orgullo inconscientemente, no están dispuestos a dejar que ciertas cosas fluyan, ciertos capítulos cierren para que otros se abran. Y creo que puede estorbar a veces ese crecimiento en lo que Dios ujú. quiere hacer en cualquier lugar, Sí, empresarial, ministerial. ¿Cómo tú sí. lo ves, Lorel? Pues mira, nos pasa a todos. De hecho, hace poco en mi iglesia estábamos tocando ese tema, pero en la paternidad y la maternidad, porque se Ok. da eso. Cuando tenemos temores, y cuando nos sentimos responsables, que el sentirse responsable está bien, porque Dios te dio una responsabilidad y esa responsabilidad pesa. El líder no va a tener, el padre y la madre no van a tener el mismo peso que sienten los hijos, ¿verdad? Sí. Vamos a sentir un peso mayor, pero está eso, cuando entonces entendemos, esto no va a funcionar sin mí, comenzamos a tener control. Y entonces comenzamos sin darnos cuenta a ver a Dios como el nuevo aquí, como, ok, Señor, yo te llamo, entonces tú entras a escena. Y cuando yo te llame, tú entras a escena. Pero te voy a decir,
yo sé cómo se menean las cosas aquí, cómo se menea la olla, yo soy quien menea la olla aquí. Entonces, pues yo te voy a decir, porque de repente es como aquellos que iban en el camino de Maús, que no sé si te acuerdas de eso que ocurrió, que iban en Sí, el camino a Maús e iban hablando de todo lo que había acontecido. Y cuando Jesús se les acerca, no lo pueden discernir, no lo pueden ver. Y le dijeron, ¿eres el tú el único único que no sabe. forastero? Forastero. Y a veces nosotros tratamos a Dios como el nuevo aquí, como el forastero, como el nuevito, como el que tú no sabes lo que está pasando aquí. Yo te voy a decir cómo funciona mi iglesia, yo te voy a decir cómo funciona esto en casa. Es que yo soy la que lleva 30 años de matrimonio, tú acabas de llegar y tenemos que entender que Ah, Dios siempre es el primero y el último. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesucristo es aquel que murió por su pueblo y es aquel que terminó la obra. Nosotros estamos exacto. siendo vehículos, estamos siendo facilitadores, pero ya él terminó. Ya él nos dio la victoria y suya es la victoria por siempre. Así que, pero como decíamos en un principio, ese sentimiento de inseguridad no, nos produce temores. Y los temores nos llevan a ser controladores, Oh, porque sí. queremos que, y con nuestros hijos pasa. Yo tengo que velar todo el tiempo con mis hijas eso, porque yo no quiero que ellas sufran, entonces no, no vayas por ahí, entonces yo quiero controlar todo, no, no, no. Y entonces pues uno tiene que decir, Señor, también ellas son individuos y están también delante de ti y hay unas cosas que ellas necesitan vivir delante de ti. Entonces, pues no es tan sencillo siempre, El no orgullo es se tan sencillo disfraza, siempre. Lorel. El orgullo se disfraza, Sí, toma muchas formas, sí, toma muchas máscaras. Por eso es sí. que es como decías al principio, uno tiene que examinarse porque nos pasa a todos de una forma u otra. Y esa Ujú, dinámica de controlar es precisamente ujú, lo que podemos ver desde el Génesis. Mira, si tú comes de este ujú, fruto, tus ojos van a ser abiertos, o sea, te están ocultando algo. Siempre ujú, el orgullo siempre nos promete poder ujú, observar y apreciar aspectos que otros no nos pueden brindar, que solamente nosotros podemos acceder. Tendrás conocimiento del bien y el mal, porque, o sea, yo tomo decisiones, yo pruebo, yo defino, yo voy a poner, empiezo a tomar un lugar de Dios. Mira, y la última, y vas a ser como Dios, literalmente. O sea, se come el ujú, fruto porque se quiere ser como Dios, se quiere ujú, controlar, ujú, porque queremos ese grado de autonomía muchas veces y queremos ponerlo a nivel de las cosas que están hasta en la dimensión de Dios misma. ujú, Y hay un famoso proverbio, Laurel, que todos los hemos escuchado, antes de la caída viene el altivez. ujú, Y Chris Hamming, un hombre dijo esta frase, dijo, una y otra vez el orgullo del ser humano influye en su propia caída. O sea, ujú. el proverbio se adelantó, o sea, el que escribió el proverbio se adelantó. Y Loren, cuando el ministerio está fluyendo, todo, o sea, utilizando un lenguaje como tal, las personas se están convirtiendo, las personas están siendo bendecidas, está creciendo el proyecto, la organización, la empresa, mira, está dando fruto a la familia, como que, están saludables, o sea, se ve todo bien. Llega el momento donde se empieza a bajar la guardia y tal Ujú, vez se da en el momento en donde yo pienso que todo esto está bien meramente por mí. Y me ujú, olvido que esto se compone sí del favor y la gracia de Dios y de la misma forma también de gente que también ujú, están contribuyendo y están siendo parte ujú, de ese fundamento que Dios está utilizando para ujú, que ese ministerio, esa empresa fluya y crezca y se mantenga saludable. En el ujú. momento en que todo empieza a girar alrededor de mí y empiezo a pensarle que yo soy la ficha clave, principal, única, infalible, y que si yo no estoy, esto no vuelve a ser igual. Esto, si yo me voy, la gloria que está en este momento no se vuelve a repetir. Creo que eso abre la puerta precisamente a grandes fracasos. Ujú. Lorel, ¿cómo tú lo ves en cuanto al texto, en cuanto a la experiencia de lo que has podido ver en cuanto a esta realidad? Mira, he visto eso al punto de que cuando tú ves que una persona, y hablando ahora, enfocándonos en el aspecto ministerial, ¿no? En la iglesia, un líder que no toma vacaciones, ting, 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 eso es una alerta roja, Una alerta. porque allí hay una alerta de que él entiende que si él no está en la iglesia, o toma vacaciones y no se desconecta y está llamando y ve el servicio online o whatever y está llamando, ahí hay control, hay orgullo, es pensar, ok, esto no va a funcionar si yo no estoy ahí. Eso es un peligro. El líder que no prepara a otra persona y piensa
aquí, tú sabes, como si fuera eterno y ahí y él no le va a pasar nada y ahí hay, ¿verdad? Es como ese sentido de pertenencia, de control. Ahí hay orgullo también. El líder que, por ejemplo, no invita a otros recursos a ministrar y hay personas que lo disfrazan de que no, mi pastor es muy cuidadoso con quién pone en el altar y es cierto, ¿verdad? Porque es cierto, Dios, tenemos que tener mucho cuidado de a quién ubicamos en el altar, pero también, por otro lado, muchas veces es, yo Es soy el que cierto, enseña es aquí, aquí cierto. no, aquí no hay manera y nosotros no tenemos que aprender de nadie más. Nosotros no tenemos que aprender de otras congregaciones. Pastores que nunca comparten con otros pastores, se les invita a una actividad y nunca van a esas actividades. Yo he visto, yo a veces he ido a ministrar, por ejemplo, a Puerto Rico, que me invitan muchísimo. Ahora mismo ella estaba viendo casi 7 invitaciones para Puerto Rico y yo decía, Dios mío, ¿a cuál voy? Porque no puedo ir a todas. Pero entonces, si voy a una, invito a todas las demás iglesias, ¿irán? No, no van. ¿Por qué Es no? cierto, no Porque van. entonces, la falta de sujeción se ve entre los hermanos, cuando entonces ya ahora hay orgullo también en la congregación de decir, no me gusta lo que el pastor está diciendo, pues yo voy a montar mi iglesia, tú sabes. O sea, se necesita sujeción en el cuerpo de Cristo. Fíjate que por el Espíritu Santo se nos ha dado integridad, se nos ha dado unidad, pero Pablo exhortaba siempre a que preservemos la unidad. A nosotros nos toca preservarla y nos toca preservarla con humildad, sujetándonos unos a otros en el vínculo de la paz, en amor, en mansedumbre. Yo siempre me impacta Jesús, porque vamos a poner, si yo te voy a hacer una pregunta ahora a ti, Manuel. Yo no sé si tú tienes un Adelante. superhéroe. ¿Tú tienes un superhéroe favorito? Pues mira, sí, superhéroe favorito, Flash. Flash, ok, muy bien. Corre rápido. Sí, ok, exacto, exactamente. Entonces, si tú le fueras, si yo te dijera, tú le puedes pedir alguna virtud a Flash, ¿cuál virtud le pedirías o qué quisieras aprender de Flash? ¿Qué tú me dirías? Poder estar en todas partes a la misma vez y tratar de ayudar a todo el mundo. Exactamente. Si quizás nosotros fuéramos a preguntarle a Jesús algo que aprender de Jesús, quizás muchos dirían, pues a mí me gustaría caminar sobre el agua. A mí me gustaría quizás multiplicar panes y peces. Eso ahora nos vendría súper bien porque como está la economía, Oh, sí, ¿verdad? vendría Eso nos súper bien. vendría súper bien. Hay otros que dirían convertir el agua en vino, ¿verdad? Pero allá eso es otro tema. Eso es otro tema. Hay algunos que dirían eso, ¿verdad? Sin embargo, él dijo, si ustedes tienen algo que aprender de mí, aprendan que soy manso y humilde. Y contrario a lo que muchos puedan pensar, la humildad y la sujeción es lo que nos da autoridad, no el orgullo. El orgullo no es un signo de autoridad, la humildad lo es. Cuando Jesús hablaba, decían, ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Y yo siempre me he preguntado, ¿será que Jesús gritaba? No, Jesús no gritaba. ¿Será que Jesús se ponía un gabán así mega elocuente? No. Lo que pasa es que como Jesús se sujetaba en humildad a su Padre, eso le daba autoridad. Porque la vida en integridad y en humildad, en transparencia, es lo que te da autoridad. Tú le Qué puedes hablar a identidad. alguien, ujú, ujú. Tú le puedes hablar a alguien por ejemplo, y no me quiero extender, pero por ejemplo, a veces yo veo personas, ministros de adoración, líderes, que casi azotan a la iglesia diciendo, adoren a Dios, levanten las manos, pero cuando ellos están allí, ellos no levantan sus manos ni están alabando a Dios, porque son el pastor, porque son el ministro, porque aún los líderes de alabanza, cuando están allá arriba, quieren que la iglesia levante la mano, Bueno, pero cuando están sentados no lo hacen. Entonces, eso te quita autoridad. te Y quita ese autoridad. orgullo de pensar que los otros lo hagan, pero yo no lo tengo que hacer, eso te quita autoridad. Sin embargo, la humildad, la sujeción a la palabra de Dios, una vida en integridad, te da autoridad. Autoridad y que incluso, Lorel, cuando Jesús caminaba hasta el infierno, hasta las tinieblas, reconocían. Sí. Entonces, no hay nada más triste, Lorel, que uno tener reputación y fama ante la gente, pero en el mundo espiritual, que nada se mueva, que nada sucede, que no haya este grado de reconocimiento en el mundo espiritual, porque Jesús mismo, cuando uno lee Marcos, ves que Jesús está todo el tiempo, no digan a nadie, ve tú allá y di que Ujú, fuiste sanado ujú. por la gracia, pero vemos que Jesús evitaba
en muchos momentos dados que se diera a señalar que él mismo había hecho ciertas cosas, tratando de mantener, oye, el camino estaba más limpio, más fácil cuando uno es desconocido. Claro. Uno puede entrar y ir a hacer las cosas que tiene que hacer sin ningún problema, pero en el momento en que empezó la fama, entonces Jesús Claro. tenía que irse lejos porque no lo dejaban entrar a los sitios sin que todo el Claro. mundo le cayera encima. O sea, Claro. y entonces, ¿cuántas cosas de la misma forma? En el caso de Jesús, la gente estaba ahí buscando hacerlo famoso, querían hacerlo rey. Y Lorel, mientras tú hablabas, estabas reflexionando que uno en el liderazgo tiene que mirar que todo el tiempo uno esté conectado al Padre, conectado al diseño de Dios, porque las personas van a querer ubicarnos en escenarios que no necesariamente son los que Dios tiene en ese momento. Porque Jesús, Muy bien. Jesús iba a llegar a ser rey, claro que sí, rey de todo y todo fue puesto a sus pies. Eso tú y yo estamos claros y los que nos están escuchando, pero sin embargo las personas querían ponerlo antes de tiempo. La tentación famosa que era, ven que te doy los reinos, Eso mismo, exacto. reinos sin cruz, o sea, bendiciones y abundancia sin pasar necesidades ni persecuciones. Era un atajo lo que se le estaba ofreciendo. Y creo que lo que nos estás presentando, Lorel, nos está llevando a reflexionar que la humildad se sujeta al diseño de Dios, no importando las preparaciones académicas, no buscando atajos, sino la humildad nos hace vulnerables al trato de Dios. No sé si eso hace sentido, Lorel. Nos hace vulnerables a la forma en que Dios nos quiere llevar. Podemos ver 15 rutas alternas, pero el diseño de Dios es perfecto y nosotros nos sometemos a él, fluimos con él. Y Claro. no sé si podemos coincidir que entonces el orgullo es una enfermedad o puede ser un veneno. Necesitamos un antídoto por él. Y ya de las cosas que nos ha ido presentando nos va dando luz de lo que puede servirnos. Pero ahora lo él para concretizarlo. ¿Qué antídoto podemos encontrar para abrir nuestra vida a un trato de parte del Señor para que esa parte en nosotros pueda menguar en nosotros para que Él pueda crecer en nuestra vida? Lore, ¿qué nos puedes dirigir ahí? Sí, sí, es un poquito complicado porque la situación es que el orgullo no te deja ver. O sea, parte de lo que sucede con el orgullo es que no te deja ver. Entonces, llegar a ese reconocimiento requiere primeramente la obra y la urgencia del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, una persona que no tiene el Espíritu de Dios difícilmente puede reconocer su orgullo. Mira a Saúl, el mismo ejemplo de Saúl que la Biblia dice que el Espíritu lo desechó. Olvídate, Okay. se envolvió en su orgullo y ya él no veía nada. No Él no veía. amaba ni a su hijo. Cuando vemos las palabras de Saúl a Jonatán, eso era Desprecio terrible, o total. sea, totalmente. Entonces, también hay personas que cuando tú ves que tienen este fronte y tienen esta situación de orgullo, hay heridas también en su corazón. No podemos obviar esa parte. O sea, Okay. hay personas que han sido heridas. Hay una película de Disney que a mí no me gusta, no sé si es de Disney, si Moana, si es de Disney, Sí. Moana que a mí, las nenas cuando salimos de verla, fuimos al cine a verla con ellas y las nenas me dijeron, mami, no me gustó porque eso tiene que espíritu. Y yo, ay, gloria a Dios que las nenas entienden. Pero una cosa que sí podemos capturar de esa imagen es que la montaña que era antes una montaña hermosa se convirtió en un volcán porque le fue quitado algo, le fue robado algo y se volvió hostil, se volvió difícil. Y la persona orgullosa es una persona que se puede convertir con el tiempo en una persona hostil, difícil estar con una persona orgullosa porque tú no puedes decirle nada porque todo lo sabe o se hiere fácilmente. Fíjense, una persona orgullosa no es una persona que dice que lo sabe todo, es una persona que también se siente herida, es una persona que se victimiza por todo. También en la victimización, porque acuérdense, es que estás demasiado centrada en ti. Minimiza todo lo demás. Exacto, por eso es que yo digo, esto no tiene que ver con que tu estatus social, tu estatus económico, tú puedes ser pobre, tú puedes ser rico y ser orgulloso, o puedes ser rico y ser humilde, y puedes ser pobre y ser muy orgulloso, porque esto no tiene que ver con eso. Entonces te victimizas, todo el mundo está en tu contra, cuando tú piensas que todo el mundo está en mi contra, yo que dije esto, eso es orgullo también.
Cuando piensas que nadie te ama, que todos están en tu contra, eso es orgullo. Cuando no puedes ver a aquel que te ama, que te sirve, porque estás centrado en lo que tú quieres, eso es orgullo. O sea que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en esta película de Moana, se le quitó algo a esta montaña y se volvió volcán. Entonces, también hay muchas heridas, hay muchas carencias insatisfechas, que son carencias y necesidades que son buenas, pero entonces tú las comienzas a tratar de llenar a tu manera. Entonces, cuando siempre el hombre trata de hacer las cosas a su manera, termina mal. Así que el antídoto para mí es primeramente recibir, ¿verdad?, la convicción del Espíritu Santo, entender que necesitas amor y que ese amor está en Cristo Jesús. Es que la verdad es que pudiéramos psicológicamente hablar de muchísimas cosas, pero la realidad es que al final el hombre que no tiene a Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría te lleva a ser cada vez más humilde, como Juan el Bautista, que decía, mira, Juan el Bautista le pasó. ¿Tú puedes creer que Juan el Bautista se pasó todo su ministerio hablando del gran Mesías, y cuando el Mesías llega, sus discípulos decían, esta gente, este hombre se cree que, ¿quién se cree que este Juan? ¿Quién se cree que es? Y que Lorel, el mismo personaje, cuando su panorama y su escenario cambió, cuestionó incluso, o sea, que muchas veces esas inseguridades que nos llevan a adoptar posturas de prepotencia se dan tan fácil cuando nuestro concepto de la realidad es alterado y nos vemos amenazados ante ese escenario. Entonces ahí salen los temores, ahí salen las dudas. ¿Acaso eres el que tenía o perdí mi tiempo? ¿O acaso? Y entonces se empieza a sacudir su mundo interior. Y muchas personas responden con qué? Con cuestionar la autoridad. ¿Acaso eres tú? O sea, y creo que el orgullo que estás presentando, Lore, nos lleva en esa línea que nos llevamos a cuestionar tu autoridad. Porque vemos como que todo nos tiene que servir a nosotros y nosotros no servimos a nada. En el aspecto del orgullo, así es la línea que lo estás llevando o que lo vas viendo, Lorel. Claro, claro. Y yo creo que es muy importante nosotros ser honestos. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, porque obviamente estamos hablando aquí específicamente al liderazgo congregacional, también a lo que es el líder, el sacerdocio en la casa. Si nosotros decimos que amamos a Dios de verdad y nosotros estamos escuchando un mensaje como este hoy, si de verdad hay algo de humildad en nuestro corazón, debemos preguntarnos, Señor, ¿estaré siendo orgulloso en esto? Miren, a mí me pasó algo esta semana y yo lo voy a decir aquí porque hay que empezar con uno. Hace 2 semanas a mí me ubicaron en las rotaciones de mi iglesia, ¿verdad? Para cantar. Y entonces la muchacha me dijo, necesitamos escoger una canción que tenga que ver con la sanidad porque vamos a ministrar el domingo por los enfermos. El pastor tiene eso en su corazón muy fuerte y vamos a ministrar por los enfermos. Y yo en el repertorio no encontré una canción como específica de eso y yo la escribí. Y yo me fui al cuarto y la escribí rapidito, y se la envié a la muchacha. La muchacha se impresionó. Dios mío, pero ¿cómo tú escribiste esa canción? Ya, ¿verdad? El don que Dios me ha dado, pues lo hemos desarrollado y por la gracia del Señor, pues lo hemos hecho. ¿Qué pasa? La montamos ese mismo fin de semana y fue tremendo la iglesia, cómo el Espíritu Santo se movió tremendamente con la canción, la gente estaba contenta. Y entonces yo estaba muy feliz porque de haberla escrito esa misma semana la montamos y parecía que la iglesia se la conocía de siempre porque la empezaron a cantar bien rápido. Y entonces yo estoy con un grupo de amigos y llega el pastor, Lorel, qué linda esa canción. Y yo, pastor, yo la escribí así. Le dije, yo la escribí así, chacho, y le hicimos bien rapidito, mano, está todo brutal, tremendo. O sea, yo realmente estaba contenta por el resultado. Y lo dije así, ¿no? Y el, wow, ya tan rápido la escribí. Y yo, sí. Pasan los días, pasan como 2 días. Y yo estaba orando aquí y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Fuiste muy orgullosa. ¿Por qué tenías que decir eso? Ya, porque hay algo que tenías que impresionar. Y yo recuerdo que con quien yo estaba era con una amiga en ese momento. Y yo le escribí a mi amiga, amiga, aquel día yo dije esto y yo le dije esto al pastor delante de ti. Yo estaba ahí, and I feel so bad. Me siento muy mal. Fui muy orgullosa, de verdad que no debí decir eso. Eso manifestó orgullo en mí. Yo te pido que me perdones.
ella me dijo, amiga, qué linda eres, papá, me dijo un montón de cosas bien lindas, pero la realidad es que podemos manifestar orgullo de diferentes maneras y hay que reconocer. Si tú dudas que tienes orgullo, just ask, pregunta. ¿Te atreves a preguntarle al Señor, Señor, hay áreas? ¿Te atreves a preguntarle a tu cónyuge, mi amor, hay algo en lo que yo pueda mejorar como esposa? ¿Te atreves a preguntarle a tus hijos, decirles, hay algo que mamá pueda hacer, que mamá pueda mejorar? ¿Crees que yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo mejorar mi comunicación contigo? Como líder de tu iglesia, ¿te atreves a preguntarle a tus líderes, hay algo en lo... Porque esto es bien tricky, ¿verdad? Pero Pero es muy cierto, Lorel, porque es muy cierto porque hasta qué punto nos volvemos, la humildad nos vuelve vulnerables en ciertos escenarios. claro, El orgullo claro, siempre va a estar a la defensiva y lo que tú estás claro, presentando es tan cierto en que por eso es que día a día tenemos que pedirle al Señor que nos vaya dirigiendo porque muchas cosas pasan desapercibidas y ciertas claro. cosas. Ahora mismo lo que nos estuviste compartiendo, que te lo agradecemos grandemente, ahora mismo en otro escenario yo decía, yo no lo hubiese notado, pero ahora Ujú, mismo el espíritu te fue llevando y es lo que claro. lo que yo tengo que pedirle al Señor en mi vida, es lo que todo Ujú, líder es que día a día, porque se esconde y pasa desapercibido porque vivimos en una cultura individualista y ese individualismo muchas veces alimenta el narcisismo. ujú, Entonces, tenemos una cultura que ya esto se puede, el narcisismo se ve normal. La ujú. gente paga por ver en una película un personaje Narcisistas. Ujú, narcisista. Ahora mismo ganan personas en posiciones de poder que proyectan que son bravucones, o sea, bocones o que intimidan o que buscan ujú, humillar a otras personas y que tú ves que exhiben, esos son los que dan muchos likes, lo que se, los showman, o sea, estos programas que son de reality shows, por eso ujú, muchas veces lo que estamos viendo son personas a la que se le está haciendo el culto al yo. ujú, Entonces, Lore, lo que tú estás presentando es tan cierto porque vivimos en una cultura que lo ha normalizado. Y entonces ujú, cuando nos chocamos con la imagen de Cristo, como tú mencionabas hace un momento, entonces nos miramos en ese espejo, ahí es que decimos, wow, que mucho me falta. O sea, ujú, porque hablaba, Liz Álvarez comentaba la semana pasada que el que tiene orgullo es como el que tiene mal aliento. Todo el mundo se ujú, entera menos el que lo tiene. O sea, todo el mundo ajá, se entera, todo el mundo lo huele, pero el que lo tiene ujú, no se percata. ujú, Y ujú, entonces, eso de preguntar, fíjate, Lorel, hemos abordado y este aspecto ministerial, hemos abordado esto en los aspectos empresariales. En el campo familiar, Lorel, que mencionaste algo ahorita, ¿cuántas veces la persona orgullosa que está operando bajo esa conducta continuamente de orgullo minimiza todo? Minimiza ujú, las preocupaciones de otras personas como eso no es suficiente, eso no es la gran cosa. ujú, Como muchas veces el esposo puede minimizar a su esposa diciéndole, ujú, ah, tú estás siendo histérica, tú no es, estás minimizando porque estás partiendo desde la fortaleza tuya ujú, y estás imponiendo tu realidad en la otra persona ujú. y le está quitando valor al asunto que puede ser realmente un punto de variedad. Y si no lo fuera, entre comillas, la humildad me lleva a mí a ponerme en la posición de la otra persona para Exacto. encontrarme con él como el padre Ujú, se encuentra con el hijo, como el pastor se encuentra con la oveja. ujú. No, no nos permite subestimar la necesidad de otras personas porque si Cristo hubiese sido así, Ujú. hubiese No, dicho, definitivamente. sea Y un por eso estamos leproso. diciendo, ujú, por eso estamos diciendo desde un principio que el orgullo te lleva a centrarte en ti, en tus propias necesidades, en tus virtudes o en tus defectos, que todo el mundo me odia, nadie me quiere, ¿verdad? Estás muy centrado en ti y no eres capaz de ver a las demás personas, ni siquiera a Dios. Porque, porque como dijimos, lo tratamos a él como el forastero y como el nuevo aquí, nosotros somos los que sabemos cómo se menea la olla aquí. Y eso que estás trayendo es muy importante, como a veces minimizamos lo que los demás están pasando. También nos sucede esto en la congregación, como nosotros, y por eso es que hablamos también de la sujeción, el que es humilde aprende a caminar con los demás. Si yo siento que en esta área yo tengo mucha fe y aquel
no la tiene, pues yo la voy a tener por él y voy a orar con él por eso. Y nos pasa, y un gran ejemplo de la sujeción es el grupo de adoración, es la música, el grupo. Quizás aquel se sabe la canción de rabo a cabo y la toca, tú tienes que esperar a que al guitarrista le salga bien esta parte. You have to wait. Tienes que esperar y sujetarte. Es un buen ejemplo exacto, de cómo deberíamos funcionar. De que, ok, a aquel le salió la voz, a aquel se desafinó un poquito, vamos a enseñarle bien esta voz y a lo mejor a aquel está, ay Dios mío, porque armoniza, es innato armonizando, pero a aquel le cuesta, tiene que aprenderse la voz. Entonces tenemos unos que sujetarnos. Ahora, el que no se sabe la voz tiene que ser humilde también para adiestrarse en casa y velar por aquel, o sea, porque tampoco yo te voy a arrastrar, porque también hay orgullo. Y eso te lo quería traer, porque mira, yo por ejemplo, en una ocasión fui a una iglesia, porque la gente confunde la humildad con la pobreza, con ser poquito, y no necesariamente. Yo he ido a iglesias que son súper pequeñas, que hay poquitos y son gente de Dios maravillosa que me dan cátedra 10,000 veces a mí en todos los sentidos. Pero yo recuerdo esta vez que fui a una congregación, era pequeña y la gente como que daba esta como que apariencia de piedad. Y entonces yo le pedí la guitarra prestada al muchacho que estaba tocando y no me la quiso prestar. No me la quiso prestar. Sin embargo, en otra ocasión fui a otra congregación, que era una congregación más grande, y el muchacho me dice, tú, ¿qué necesitas? ¿Qué toma todo? ¿Qué más necesitas, Lorel? Cuando yo supe quién era ese muchacho, era alguien que tocaba con un montón de ministros y ese era su equipo, no era de la iglesia, era su equipo. Y me lo prestó y yo decía, wow, este muchacho que toca con fulano, yo toqué su guitarra. Y me la dio, o sea, ves que no necesariamente eso de también la persona que no es enseñable es orgullosa. Hay personas que dicen, es que, por ejemplo, tú vienes a los Estados Unidos y hay personas que se les dificulta aprender el inglés. Pero si tú dices, me tienes que hablar porque yo no hablo inglés, pero tú no dispones tu corazón a aprender, eso es orgullo. Eso también es orgullo. Es decir, Lorel canta porque está cantando a los 16 años, pero yo no. Pero ya tú llevas 3 años y no has mejorado ni un poquito en la ejecución, eres orgulloso. Orgullo. Entonces, el que sabe más que tú tiene que caminar, tiene que aprender a caminar según tu paso, pero tú tienes que acelerar el tuyo también. Porque ese es sujetándonos unos a otros. Y es fácil querer crear esas caricaturas que la gente, o sea, él es orgulloso, ella es orgullosa. Y lo que tú has presentado realmente nos lleva a nosotros a tener que examinarnos porque eran los que conocían la ley, eran los que para la gente vivían en piedad, los que querían matar al mismo Dios caminando entre medio de ellos. O sea, ¿hasta qué punto el orgullo me puede llevar a mí a creerme hasta mejor que Dios? Que querer pensar que puedo ser más justo que Dios. Cuestionarle en tantas cosas cuando en realidad, qué sé yo, o sea, realmente, o sea, yo llegué al mundo los otros días, o sea, yo vine a aparecer aquí en la escena los otros días, estoy bregando con un Dios que si simplemente uno puede decir la omnisciencia de Dios y punto y se acabó, pero aún si lo relativizo y digo, es que lleva mucho tiempo bregando con todo esto, o sea, lo que tú, Lorel, es cierto, lo que estás hablando, sé que a los nosotros como líderes nos está invitando a reflexionar, porque la realidad es que tenemos que todos los días examinarnos porque podemos pensar que lo hemos alcanzado todo. Y Pablo decía, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y Pablo, humanamente hablando, tenía sus méritos, humanamente hablando, tenía sus títulos, tenía su tradición, tenía su familia, tenía su buen PhD de la escuela, allá había aprendido bien. No pretendo haber alcanzado todo. Él tuvo que pasar por una experiencia que le desboronó su teología completamente. Y hasta qué punto yo me voy a volver vulnerable al trato de Dios, lo que Dios me quiere decir a través de un hijo. Esa madre que pueda atender, porque los niños muchas veces dicen grandes verdades. Así mismo es. ¿Cuántas veces un pastor, una pastora puede escuchar lo que el ferigrés está diciendo, así como el suegro de Moisés, mira, cambia la estrategia?
¿Cuántas veces Dios nos está levantando bandera a través de aquellas personas que están viniendo, que están llegando, que a veces como uno dice, él llegó por ahí de pasadita y ya me está diciendo cómo correr todo esto? Me imagino a Moisés, si hubiese sido en ese espíritu. Así mismo. Era, el consejo de Dios estaba siendo susurrado a través del consejo de uno que llegó. Porque hay veces que hay gente que no están metidos con nosotros en el field, jugando con nosotros, vamos, están en las gradas, pero desde las gradas se ven cosas que el que está adentro allá abajo no ve. O sea, Exacto. y ¿Qué hay que hubiese tener esa sido, apertura. qué hubiese sido de los discípulos si no hubiesen aceptado a Pablo, que llegó después? Mm, ¿Qué hubiese Lo- sido? La historia hubiese lo- cambiado grandemente. Pedro tuvo que haber sido humilde para aceptar a Pablo en su vida, ¿verdad? Y coger un regaño de él también. Exactamente, o sea, que viene te acabo de llegar ayer, yo anduve con Jesús. No, definitivamente, yo creo que es importante orar y preguntarle al Señor, Señor, mira a ver si hay camino de perversidad en mí. Ayúdame a ser como tu hijo, Padre, porque al final todo lo que Dios quiere es formar el carácter de Jesús en nosotros. Es formar el carácter de Jesús en nosotros, Cierto. Señor. Hay orgullo en mí. Mira, una de las cosas que yo siempre digo es que la gente por lo general quiere seguir a los líderes, como tú decías ahorita que lo mencionaste, y esto también es una presión que se pone ser líder. A los líderes que nunca se ponen tristes, no les da depresión. Tú sabes que ahora en este tiempo estamos hablando de esos temas, cuando estamos viendo suicidios en la pastoral, Oran. gente que estaba sufriendo pero no lo podían decir. Quizás lo querían decir, quizás no es que son orgullosos, pero tenían que proyectarse de otra manera porque si no, Están en entendían, bueno, sí, pecado, exacto, estaban si mal. estoy mal, soy débil, no oro, no tengo a Dios, no está conmigo, la gente va a pensar que perdí el espíritu, ¿sabes? Todas estas cosas bueno, que es un tema más profundo de lo que nosotros podamos tocar aquí, pero eso sucede. ¿Qué pasaría hoy día, Emanuel? Si va un predicador a tu iglesia y el primero que pasa es el pastor al llamado y dice, yo necesito que oren por mí. No, pero eso no puede pasar porque el pastor pasó al frente, ¿sabes? También hay una comunidad que a veces no entiende eso. Hay pastores que dicen, yo no puedo tener amigos porque no puedes ser vulnerable. Los amigos no pueden saber que yo soy quizás adicto al azúcar, que me gusta comer mucho, que tengo adicción a la pornografía y no sé cómo manejar esto. Porque o no piensen que no hay pastores que no les sucede eso. O sea, son cuestiones y luchas de la carne que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y entonces está esa dinámica también de, como te digo, nace también del temor, el temor a que descubran que soy débil. Pero cuando nosotros decimos de plano, la verdad que yo no sé ni cómo soy pastor. Miren qué fácil. La verdad que yo no sé cómo estoy aquí. Es por pura gracia de Dios. Por la gracia del Señor estoy aquí. Y si estoy molesto, me siento triste. Hermanos, oren por mí, que hoy me siento triste. Y yo mañana oro por ti. Oren por mi familia, mi esposa se siente mal, no se ha sentido bien en estos días, vamos a orar por ella. Tú te haces accesible. Quizás no tienes fans en la iglesia, pero vas a tener gente que va a poder confiar porque dice, wow, él es un pastor que depende totalmente del Señor, es un pastor que ora. Es un pastor que cuando se equivoca pide perdón. Es un pastor que dice, hermanos, ayúdenme a crecer, yo también necesito de ustedes. Y eso hace al final que los que estén contigo sean personas genuinas también. Y es esa cultura que uno tiene que hay que cuidar, o sea, que está lo que en el ámbito empresarial llaman clima organizacional, que es Ajá. eso que se va creando, que el líder tiene mucho que ver. O sea, Ujú. en la vez que pude hacer un estudio, la tesis se basó en eso, probar cuánto depende del líder en cuanto al clima organizacional, Lorel. Y, y aunque uno dice, bueno, evidentemente una cosa lleva a la otra, la realidad es que no habían los suficientes modelos para probarlo. Y es Wow. algo que se conoce, que tal vez como que a legua, pues claro, una cosa lleva a la otra, pero en el liderazgo no siempre el líder lo ve así. No, 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 es que Ujú. la gente no me responde, es que la gente no quiere hacer esto. Pero la realidad es que el modelo es claro. No, nosotros como líderes influimos en ese proceso desde el Exacto. altar, desde el púlpito, Ujú. se está transmitiendo Ujú.
una cosmovisión, se está compartiendo una teología, se está compartiendo un sentir, una forma de hacer las cosas, el pastor empieza a impartirle ese espíritu de lo que está, de lo que él o ella está lleno. No llena, el adorador, la adoradora, lo que comunica, lo que hace, como tú nos llevabas ahorita mencionando, mira cómo se comporta en el momento en que está participando, en el momento en que está ahora mismo con los demás, se contradice, es paralelo, la gente lo ve, la gente aprende porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Exactamente. Y entonces, Lorel, yo creo que lástima que el tiempo iba avanzando y sé que Lorel, lo que nos ha dirigido, en verdad, yo sé que está y nos ha dejado mucho de qué pensar nosotros como líderes para examinarnos y ver que nuestro corazón esté en las condiciones correctas. Lorel, por efecto del tiempo, ¿qué último consejo nos puedes dar dentro de lo que hemos hablado para dejar a los líderes con esa encomienda, ese reto que tú nos puedes dar, ese desafío de parte del Señor para que nosotros como líderes podamos marchar en pos de o tomando en consideración todo lo que hemos hablado? Pues mira, yo simplemente quiero decirles, realmente no hay nada más liberador que nosotros saber que no tenemos nada que demostrar, que ya Jesucristo hizo todo lo que era necesario. Y cuando tú te quitas esa carga de decir, yo no tengo nada que demostrar, realmente estoy aquí por gracia y estoy bajo el poder de la gracia del Señor, en lo que se me permite hacer, el poder ser vulnerable, el que Jesús se haya hecho vulnerable es lo que me atrajo a Él. Yo voy a ser vulnerable, o sea, no es que tampoco le vamos a soltar a la iglesia todo lo que nosotros sentimos y todas nuestras preocupaciones, ¿no? Pero con gente cercana, el poder orar con la iglesia, el poder también llorar con la iglesia, o sea, no hay persona, y ya hablando de la pastoral, y también padres y madres, que sean más dignos de imitar que aquellas personas que nosotros sabemos que dependen de Dios. Yo dependo del Señor para estar aquí. Y si tú eres de esas personas que dice, fíjate, yo no soy tan orgulloso, ora hoy, ora esta noche, mañana pregúntale a tu esposo en qué yo puedo mejorar, a tus hijos en qué puedo mejorar, a tu staff. Oye, ¿hay alguna cosa en que puedo mejorar? Mira, cada vez que escuches críticas, digo, oye, ¿qué de eso hay de cierto y qué de eso debo tomar? ¿Qué hay de ahí que quizás, si yo lo considero, puedo sacar algo de provecho? Oye, ¿qué tal si yo puedo educar o disipular a esta persona a la que yo le veo potencial, aunque me coma los dulces? Porque aquí lo importante es que Cristo sea glorificado, porque la realidad es que yo no tengo nada que demostrar. Ya Cristo empezó y terminó la obra. No hay nada más liberado que eso, y los dejo con eso que yo he tenido que aprender y teniendo que practicarlo todos los días de mi vida. Y lo recibo y me identifico grandemente porque he tenido que aprender eso también, Lorel. No hay nada que demostrar. Dios es suficiente y nosotros fluimos en pos de lo que Él nos va pidiendo y fluimos con el soplo de Él. Vamos hacia allá, vamos para allá. Y Lorel, muchas gracias. Gracias por compartir de lo que Dios puso en tu corazón, de lo que Dios te ha permitido ver, vivir, experimentar y poder compartir con nosotros. Lorel, has bendecido a muchas personas son bendecidas con lo que estás haciendo. Ahora, personas que quieran seguir, obviamente, todo lo que estás haciendo en las redes sociales, te pueden conseguir así, Lorel Quiles. ¿Qué asuntos de redes para que te puedan conseguir? Claro que sí, Lorel Quiles. También pueden acceder a mi página de internet, lorelquiles.com, y allí nos podemos comunicar. Con mucho gusto queremos atenderlos. Agradecido, Lorel. Así que les exhortamos a los líderes en esta tarde que día a día puedan evaluar. Este programa va a estar disponible en todas las redes de Liderazgo Extremo y en Redentor 104.1 FM. Escuchen lo que Dios ha puesto en los labios de Lorel, de este servidor, para poder aportar un grano en el liderazgo de lo que Dios está haciendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Así que, Lorel, nuevamente gracias. Y exhortamos a los líderes a que puedan escucharnos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Nos vemos el próximo sábado. Lorel, nos gusta despedirnos diciéndole a todo el mundo que esto es su programa Liderazgo Extremo. Liderazgo Extremo. Eso es. Este fue tu programa Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.